Hola, el día de hoy veremos la introducción a un área muy importante que es la microbiología. En este caso vamos a ver un poco de historia y desarrollo sobre la microbiología. Para iniciar, nos preguntaremos la siguiente pregunta. ¿Qué es la microbiología? Bueno, la microbiología es una ciencia que estudia a los seres vivos, que no se pueden observar a simple vista, que nosotros requerimos, en este caso, un instrumento de laboratorio como un microscopio para poderlos observar. Estos microorganismos, como son tan diminutos, pues tienen un tamaño, pues en este caso, milimétrico, o más bien dicho, micrométrico. Y este tamaño hace que no los podamos ver a simple vista. Sin embargo, los microorganismos, ¿qué son? Los microorganismos son agentes biológicos que tienen vida, que tienen un metabolismo, que se reproducen. Y bueno, en este caso son células que pueden existir de forma libre o independiente. Pueden ser, por ejemplo, bacterias, virus, levaduras, entre algunos otros. Y estos microorganismos, pues principalmente los podemos encontrar día a día. ¿En donde En nuestra parte bucal, dentro de nuestra saliva. También, por ejemplo, si tienen las uñas muy largas, lo pueden encontrar en la parte de las uñas. Y bueno, algo muy curioso es que también están dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestro estómago, en la flora gastrointestinal, nosotros tenemos pues microorganismos que ayudan principalmente a la digestión. Sin embargo, también los podemos encontrar en algunos alimentos, como el vino, el queso, la cerveza y en algunos otros productos como probióticos. Recordemos que la microbiología investiga la diversidad microbiana y cómo fue evolucionando, cómo y por qué hay diferentes tipos de microorganismos. La ciencia, que en este caso pues se encarga del estudio de cómo los microorganismos pueden, en este caso, darnos diferentes beneficios, como algunas vacunas, como algunos antibióticos, como eh, algunos productos para degradar colorantes, entre algunos otros. Y bueno, pues obviamente que tiene que ver con la relación con el cuerpo, animales y vegetales. El conocimiento de los microorganismos nos va a ayudar a comprender la biología de los organismos superiores. Dentro de su historia, tenemos el periodo especulativo, a los primeros microscopistas. De estos primeros microscopistas, en 1675, a mitad del siglo XIX, descubrieron a los microorganismos. Un autor principal que fue Anthony Baum de Leeuwenhoek. Él pues tuvo muchos aportes en esta parte de descubrir a los microorganismos. Y bueno, este personaje, Anthony Van de Leeuwenhoek, fue un comerciante. Este comerciante, pues principalmente vendía telas. Esta persona, pues, fue un pilar muy importante para la parte de la microbiología, debido a que gracias a él empezamos a tener los primeros registros, en este caso, de los primeros microorganismos. Aunque nosotros ya sabíamos que en este caso, pues la parte de los microorganismos descomponían la carne, pues se podía producir el vino, se podrían obtener algunos antibióticos o algunos otros productos, pero bueno, principalmente Anthony Van der Leeuwenhoek, gracias a sus aportaciones, nos ayudó
ver a los microorganismos. Él vendía en un mercado las telas de acuerdo a un libro que se llama Cazadores de Microbios. Nos comenta acerca de que esta persona observó una pequeña gota que cayó sobre la tela y en este caso vio cómo el tejido se iba abriendo. Curiosamente, le llamó la atención. Entonces, esta persona, pues de ahí nace su interés de empezar a observar, pues que había unos tejidos en esa tela y él quería ver más allá que había de la tela. Entonces, él pues principalmente empezó a crear unos vidrios, los cuales tallaba y en este caso empezaba a observar algunos especímenes, como algunos piojos, como algunos pedazos de cabello, y los empezaba a dibujar. Él envió varias cartas a Royal Society en Londres. Sin embargo, pues realmente lo cuestionaron, perdón. Parecía que no creían en él. Parecía que en este caso, pues era algo incrédulo. Sin embargo, los microorganismos estaban allí y están y siguen estando en todas partes, en el agua, en el aire. Y bueno, principalmente para que le creyeran, lo mandaron a traer y bueno, tuvo que enseñar sus microscopios y finalmente le creyeron. Anthony van der Leeuw pues comunicó sus descubrimientos a través de cartas de Royal y bueno, incluyeron pues en este caso diferentes figuras como de células de sangre, filamentos de cabellos, y ayudó a refutar que la teoría de la generación espontánea pues fue inválida. Eso fue algo muy interesante que Anthony van der Leeuw nos ayudó. Algo también súper importante es que a mitad del siglo XIX y a fines de este siglo, la microbiología se convierte en una ciencia experimental gracias a los experimentos de Louis Pasteur y Robert Koch. Dentro de sus grandes aportaciones de Louis Pasteur es la pasteurización, que es un proceso en el cual se aplica bastante en los alimentos. Un ejemplo de ellos es la parte de la leche, otro los jugos, otro de ellos es casi cualquier alimento que se quiera envasar, como por ejemplo una mermelada e inclusivamente hasta el vino. Este personaje se le considera como padre de la microbiología y bueno, tuvo muchas aportaciones, aparte de la pasteurización, vacunas contra la rabia y entre algunos otros a descubrimientos y aportaciones que dio gran avance a la microbiología. Y más adelante vamos a hablar de él y también de Robert Koch junto con sus postulados. La era de oro de la microbiología fue a principios del siglo XX hasta hoy y surgen diversos enfoques en el estudio microbiano, en donde hay una gran diversidad microbiana, en el cual pues nosotros podemos encontrar microorganismos muy interesantes en la parte del suelo, en tierras en donde hay demasiada concentración de sal, en donde hay también una gran concentración, en este caso de calor en aguas termales, y bueno, en lugares que son muy fríos, como la Antártida, ahí hay vida microbiana. Y bueno, pues principalmente la complejidad fisiológica, bioquímica, genética y ecológica que tienen los microorganismos. Y surgen disciplinas especializadas como la virología y la inmunología. Realmente, gracias a la microbiología, se han tenido muchos avances en la parte de cómo mejorar la vida hoy en día en las personas. En el periodo especulativo, años antes de Cristo, los primeros microscopistas, en donde la humanidad conoce las actividades microbianas,
sin saber nada de los microorganismos. En este caso, de manera empírica, los egipcios pues elaboraban algunas bebidas y también algunos productos, en los cuales pues principalmente hacían, por ejemplo, vino o cerveza o la parte del pan. Y ellos se daban cuenta que principalmente cuando estos organismos empezaban pues a tomar un ingrediente principal, que era en este caso el azúcar de una fruta o el azúcar de un producto, el microorganismo se empezaba a alimentar. Y dentro de la fermentación se producía un gas que es muy común, que es el dióxido de carbono. Este gas le da principalmente en la parte de una masa el volumen, puede duplicar o triplicar la masa. Esto es debido a que las levaduras principalmente empiezan a fermentar los azúcares que contiene los nutrientes de la masa, o en la parte de los vinos empieza a fermentar los azúcares de la fruta, en este caso que puede ser uva o pueden ser frutos rojos o diferentes combinaciones, y la levadura empieza a metabolizar a través de una respiración anaerobia y bueno, en este caso empieza a fermentar y en consecuencia pues va a producir dióxido de carbono. En la parte del pan va a aumentar su tamaño, alcohol, en este caso en la parte de los panes le va a dar aroma, sabor y plasticidad a la masa. Y obviamente que no solamente se produce alcohol, sino algunos metabolitos como los ácidos orgánicos que le van a dar sabor, fuerza y vida útil a un pan. Y bueno, todos hemos comido un pan y este pan pues obviamente se cose a temperaturas altas y bueno, principalmente se ocupa en nuestra comida que consumimos todos los días. Es de suma importancia que ustedes sepan que la cerveza también es un producto fermentado y ese producto fermentado igualmente es a causa de agentes microbianos. Recordar que esta parte de la cerveza se obtiene principalmente a través de la fermentación de algunos granos, que principalmente pueden ser granos como maltas. Estas maltas pueden venir principalmente de la cebada, del arroz, del trigo o del maíz. Estos granos o cereales se ocupan principalmente porque tienen una alta cantidad de azúcar, eh, muy buena para que el microorganismo la pueda aprovechar para que se alimente y pueda, pues principalmente crecer, duplicarse y producir, en este caso, a través de fermentación, alcohol. Obviamente que este proceso de la elaboración de la cerveza, los celtas la descubren hace 3000 años antes de Cristo. Ellos pues principalmente fermentaban en ollas de barro y dejaban principalmente reposar los cereales sobre estas barrijas y bueno, pues principalmente allí nacen las primeras bebidas alcohólicas. Actualmente la cerveza es consumida en nuestro país, en México. Tenemos varias productoras de cerveza que exportan cerveza a nivel internacional. Y bueno, pues somos un país productor también de cebada y de maíz. Dentro del proceso de elaboración de cerveza se llevan muchos procesos que necesitan higiene e inocuidad en los procedimientos para que tengamos un producto de calidad. Dentro de las enfermedades infecciosas, pues
Se decía anteriormente que eran castigos mandadas por deidades o por que te habías portado mal. Sin embargo, hoy en día sabemos que estas enfermedades son causadas por algunos agentes patógenos llamados microorganismos y que nos pueden causar enfermedades que pueden dañar nuestro sistema inmunológico. Obviamente que una de ellas, pues es en este caso un pequeño desfriado, ¿no? Cuando alguien se llega a mojar y no se cambia y en este caso bajan las defensas y obviamente que estas enfermedades nos pueden causar pues principalmente alguna enfermedad por vía respiratoria. Pero no solamente esta parte de las enfermedades son pues por la parte de los desviados a través de los virus, sino pueden ser algunas otras enfermedades, principalmente por agentes microbianos que se encuentran dentro de los alimentos y en este caso son bacterias patógenas como Clostridium botulinum o algunas que son causadas pues por algunos hongos, por priones, entre algunas otras enfermedades. Dentro de los primeros microscopistas, a mitad del siglo XIX, Robert Hooke fue uno de los principales pioneros en el cual desarrolló el primer microscopio útil en 1664, en el cual principalmente observó células de algunos hongos y bueno, principalmente algo que lo caracterizó es que observó células de un corcho, de esos corchos que se utilizan principalmente para tapar el vino. Y se dio cuenta que dentro de esta observación había unas pequeñas celdillas. Y en este caso le da el término o opta por el término de darle el nombre de célula, que significa celdilla hueca. Y es una de las principales aportaciones que nos da Robert Hooke. Y en 1670, Anton van der Leeuwenhoek inventa el primer microscopio simple. Y bueno, pues principalmente descubrió los microorganismos que él le llamó animáculos, protozoos, observó bacterias, espermatozoides, glóbulos rojos y entre algunas otras observaciones que él encontraba curiosas como residuos de agua sucia, los ponía, los observaba en su microscopio, los dibujaba y en este caso fue la primera persona en reportar pues estos animáculos o animalillos o microorganismos ante una sociedad científica en Europa. En 1976, Jenner usó el virus, en este caso, para preparar una vacuna contra la viruela. Esta persona lo que pues principalmente usó fue algo que se le llamó la parolización. En esa época mucha gente se contaminaba de un agente infeccioso llamado virus en este caso de la viruela, en el cual pues personas se infectaban a través del contagio de piel con piel y bueno, en este caso esta parte de la varolización consistía principalmente en tomar una pequeña muestra de una persona en la cual tomó en este caso a una persona que estaba
con el virus, tomó una pequeña muestra de sangre y en este caso la inyectó a una persona sana. Había gente que desarrollaba, en este caso, anticuerpos para que la enfermedad, pues, entrara a su cuerpo y generara los anticuerpos necesarios para eliminarla. Sin embargo, pues no tuvo mucho éxito. Había gente que sí lo desarrollaba, la parte de la inmunidad, y había otra gente que no. Gracias a sus experimentos de Jenner, pues principalmente se desarrolló una vacuna principalmente para hacernos inmune a la viruela. Otra de las aportaciones dentro de los debates de la teoría de la generación espontánea fueron que los microorganismos surgen de la materia sin vida. En este caso, anteriormente la gente pensaba que si tú juntabas ropa sucia y ponías alimento, en este caso la vida pues se daba de manera espontánea. Sin embargo, dos personas muy importantes, que fue Lázaro Spallanzani y Francisco Redi, dos italianos, demostraron que la teoría por la generación espontánea, en este caso, pues es inválida. Actualmente sabemos que es inválida. Vamos a empezar con Francisco Redi. Él, ¿qué es lo que hizo dentro de sus aportaciones? Él lo que hizo fue experimentar colocando, en este caso, carne sobre algunos recipientes, y en esos recipientes él se daba cuenta que principalmente había algunos organismos los cuales llegaban, en este caso eran las moscas, y llegaban a consumir pedazos de la carne. Si este frasco estaba abierto, entraban y en este caso se alimentaban de la sangre de la carne y dejaban sus larvas. Sin embargo, dentro de esos experimentos, el experimento 2 le puso un tapón en el cual pues principalmente igual no podían entrar la parte de las moscas y no había crecimiento de, en este caso, larvas para generar moscas. Y en el tercer experimento lo dejó con una malla, en este caso para que pudiera entrar oxígeno, porque una de las principales características era pues, o que lo cuestionaban, es que sus experimentos al inicio, al taparlos no había oxígeno y es por eso que no había vida. Actualmente sabemos que hay seres microbianos que tienen una respiración anaerobia, significa que no requieren de oxígeno, en este caso, para poder llevar a cabo la vida. Sin embargo, regresando a los experimentos de Lázaro Spallanzani, en estos experimentos, en esta malla, llegaba la mosca y la mosca trataba de poner sus larvas, pero estas quedaban atrapadas en una tela malla y por eso no se contaminaban. Y en este caso, pues las larvas no crecieron y obviamente no desarrollaron, pues en este caso, vida. Ahora, cabe resaltar que estos experimentos, cabe resaltar que gracias a esos experimentos de Francisco Redi, la teoría de la generación espontánea, pues en este caso no tenía validez. Sin embargo, no solamente, pues, no creyeron en él, se siguió investigando más acerca sobre esta invalidación de la teoría de la generación espontánea. Sin embargo, otro de los principales investigadores fue Lázaro Spallanzani, en el cual él hizo unos experimentos muy importantes acerca de unos medios. Estos medios
que tenían, pues en este caso, nutrientes en caldos, en el cual lo que realizó, pues principalmente fue preparar un medio nutritivo. Ese medio nutritivo, pues principalmente venía de la parte de las carnes, y en estas carnes pues se encuentran diferentes nutrientes. Y bueno, cuando él se daba cuenta principalmente que al calentar los caldos se inhibía pues principalmente el crecimiento microbiano. En estos experimentos, Lázaro Spallanzani dejó el frasco abierto, y en el frasco abierto se dio cuenta que había crecimiento microbiano, y en el frasco cerrado se daba cuenta que no había contaminación microbiana. Gracias a estos experimentos, la invalidación debatida por la generación espontánea, pues principalmente dieron grandes aportes para hacerla inválida. Continuando con el siguiente investigador, uno de los grandes y pioneros en el área de microbiología fue Luis Pasteur. Luis Pasteur hizo muchas aportaciones en el área de microbiología dentro de los trabajos de fermentaciones, en los cuales él observó que los microorganismos fueron los principales responsables en fermentar, en este caso, el mosto de la uva para producir el vino, o a algunas bacterias ácido lácticas que fermentaban la leche para producir el yogur. Y observó principalmente que las levaduras son las responsables en fermentar el mosto de la uva para producir, en este caso, el vino. Descubrió también algunas bacterias que causaban que los alimentos se avinagraran. Y gracias a esas aportaciones, él hizo algunos experimentos en alguna fábrica en la cual pues principalmente se producía esta bebida fermentada. Muchas veces salían productos descompuestos principalmente debido a agentes microbianos. En lugar de que las levaduras se consumieran los azúcares de las uvas, llegaban otros microorganismos y las consumían, y en este caso las convertían en vinagre. Sin embargo, Luis Pasteur lo que hizo fue tomar principalmente un poco de la muestra del mosto, y le dijo a las personas, ¿saben qué? Van a calentarlo, van a calentar el mosto para que en este caso los microorganismos que están presentes en la flora nativa de la uva se mueran. Y de ahí los van a pasteurizar de 60 a 70 grados por un tiempo de 30 minutos. Y gracias a este experimento, él se dio cuenta que se morían los microorganismos que estaban nativos, y después lo fermentaban, en este caso, con un agente leudante que fue la levadura, y actualmente este proceso le llamó a su nombre, o debido a esta acción, pasteurización. Actualmente esa pasteurización se ocupa mucho para elaborar algunos productos, como la pasteurización de la leche, de los jugos, de algunos productos lácteos como el queso, el quesillo, los helados, y bueno, casi cualquier alimento que está enlatado. Otra de sus grandes aportaciones de Luis Pasteur fue principalmente que él realmente demostró que la generación de la vida espontánea pues fue inválida, o, no, o que en este caso pues no existe.
Él llevó a cabo unos experimentos en el cual principalmente realizó unos caldos nutritivos, en el cual de manera anterior Lázaro Spallanzani y Francisco Redi, ellos ya habían principalmente aportado algunos experimentos para la invalidación. Sin embargo, Luis Pasteur, gracias a un experimento, en este caso en el cual creó un matraz con cuello de cisne, calentó, pues en este caso, un caldo nutritivo y de ahí lo dejó enfriar. Y cabe resaltar que en este caso, pues este recipiente tenía pues un tubo en forma de cuello de cisne y había algo específico que era la parte de que podía entrar aire y dentro del aire hay oxígeno y de ahí había una pequeña trampa. Esa pequeña trampa era donde se quedaba atrapado el polvo y las bacterias. Una vez que se enfriaba el caldo, pues en este caso se mantiene pues estéril indefinitivamente. El matraz se inclinaba para que el caldo se contamine con el polvo. Horas, días, en este caso, pues crecen los microorganismos. Pero si el matraz se mantiene de manera normal, pues en este caso no van a entrar algunos agentes microbianos. Gracias a él, nosotros podemos saber que la generación de la vida espontánea, pues principalmente fue inválida. Por sus trabajos es considerado como el pionero de la microbiología moderna y así inicia la era de oro en la microbiología. Otra de sus aportaciones fue principalmente una vacuna, la primera vacuna en la historia inyectada a un niño. En este caso, en esos tiempos, cuando se contagiaban de la rabia, las personas no vivían para contarlo. Esta rabia era principalmente por los animales que empezaban, en este caso, a desarrollar esta enfermedad. Una de las características es que sacaban mucha espuma y no podían tragar agua y tenían un comportamiento muy agresivo. Entonces, Luis Pasteur examinó a estas personas y empezó a desarrollar una vacuna. Esta vacuna, principalmente contra la rabia, ayudó a desarrollarse con la finalidad de salvar la vida de muchas personas a través de una enfermedad infecciosa. Y gracias a esta parte de las vacunas, él principalmente nos contribuye bastante aportes al área de la microbiología moderna. Gracias a sus aportamientos, hoy sabemos que los microorganismos estropean la comida, que pueden causar algunas infecciones. Y bueno, gracias a las vacunas, nosotros podemos hacernos más resistentes a las enfermedades. Pues espero que les haya gustado esta primera parte de la historia de la microbiología. Y bueno, este video se lo dedico a mi abuelita que ahorita está un poco enferma y esperemos que pronto se cure. Y recuerden que la microbiología está en todas partes.